Bueno, nosotros nos vamos a dar ya por finalizar la búsqueda de la becerra. Pues ya he corrido ya todo lo que tenía que correr. He estado mirando en otros sitios que no quiero decir por donde también sospecho que pueda estar, que haya podido estar. Porque así el que anda por aquella zona no sabe que anda yo por allí mirando. Y se ha puesto aquí a llover, mira, echar como a los perros. Y una oscuridad profunda de Portugal para acá que flipáis. Así que llevo todo el día, llevo todas las 2 semanas dando vueltas, he pateado todo lo que tenía que patear, así que ya que él les aproveche. Que a mí no me hace falta robar carne ninguna. Lo que pasa es que tarde o temprano me voy a enterar quién es eso. Ya le voy a dar por finalizada. Mañana iré al cuartel, pondré la denuncia de desaparición y a los que andan por allí, por los que vayan a declarar. Esos tienen mucho que contar. Mira qué oscuridad. Viene agua como llueve, macho. Chacho, qué tiempo, agua, frío y agua y agua. Y agua y agua. Os voy a poner lo que hacen los tejones. Estaba en una tejonera. Están ya metiendo hojas que van a criar. Este año van a parir pronto los tejones y las zorras y todo. Ya están removiendo todas las zorreras y todo. Vais a ver cómo el animalito trae. Bueno, no lo he grabado porque no lo quería. Si fuera ahora, he puesto una cámara, lo grabo. Tiene unas rastrojeras de traer hojas de roble para meterlas dentro de la madriguera para criar. Hacen un nido y crían y tienen allá a los tejoninos. Son más bonitos de chiquininos. Así que buscando para él, fui y lo grabé. Nada, me iré para casa a cenar y a dormir. Es un sueño que me caigo. Y eso, pues nada, ya aparecerá. Ya nos enteraremos quién ha sido. No os preocupéis, que tarde, más tarde o menos nos enteramos. Siempre al final acaba alguno cantando. Alguno sale diciéndolo. Así que pase buena noche. Os pongo ahí para que veáis una madriguera de tejón. Nos vemos. Mirad, autóctono, que listos son los tejones. Esto es una tejonera. Mirad. Va a parir, está trayendo hojas de roble de ahí. Mirad el rastro de hojas de roble. El tejón coge allí el roble, lo trae y lo mete para hacer el nido para que estén bien los tejones. A ver, aquí tiene. Esto. Al final qué inteligentes son los animales, ¿eh? Cómo mete la hoja, el rastro de hojas de roble que trae el animalito, el tejón, y lo mete a la tejonera. Los animales son inteligentes. Mirad. Va a criar aquí el tejón. Va a criar el tejón aquí. Mirad. Las madrigueras. Mirad qué listo de cómo mete las hojas, cómo trae las hojas de roble para meterlas dentro para que estén calientes las crías. Es lo que hay. Fíjate el camino de hoja que tiene. Claro, qué listos son los animales. Pues nada, aquí seguimos buscando la becerra.